pasaje protagonizado por Alfonso VI de Castilla y la mora Zaida, convertida al catolicismo posteriormente bajo el nombre de Isabel, pues es uno de esos escándalos, es una de esas historias locas, románticas, eternas, difíciles de encontrar en la Edad Media hispana, tan rigurosa, tan protocolaria. Estamos en el siglo XI, un siglo absolutamente complejo para el desarrollo de los acontecimientos. El califato omeya quedó disgregado a principios de siglo y se diseminó en multitud de reinos de taifas. Taifa significa tribu. Pues eso eran, tribus que dominaban ciudades, territorios. Pero algunas de esas taifas llegaron a ser esplendorosas, magníficas. Por ejemplo, la sevillana, la taifa de Sevilla, dominada por la cultura, por el hedonismo, por la estética, y con reyes poetas, como el caso de Al-Mutamid. Al-Mutamid era casi vasallo del reino de Castilla. Por entonces, un poder amenazaba la península ibérica, el de los fundamentalistas almorávides, nacidos, surgidos en el Atlas, en el norte de África. Amenazaban directamente a estos pequeños reinos musulmanes en la península ibérica. Al-Mutamid se llevaba muy bien con su gran amigo, el rey Alfonso VI. Le solicitaba con mucha frecuencia ayuda militar. En una de esas expediciones de ayuda fue el mismísimo paladín de Castilla, don Rodrigo Díaz de Vivar, el Cid. Ayudó al Mutamid en alguno de esos levantamientos internos y dice la leyenda que, fruto de esa relación, Al-Mutamid regaló al Cid el mismísimo caballo Babieca. También esos regalos fueron motivo de discordia y también aseguraron algún exilio que otro al Cid. Pero Al-Mutamid quería establecer relaciones, quería estrechar lazos con Castilla y ofreció el mejor de sus tesoros, y ese no era otro sino Zaida, la mora Zaida. Nacida hacia el año 1066 en Sevilla, Zaida era una mujer exquisita. Dicen que era bellísima, que era la mujer más bella del reino. Fue educada para ser reina, para formar parte de alguna corte noble. Y en el año 1078, cuando Zaida tenía tan solo 12 años, fue prometida en matrimonio a Alfonso VI. De esa manera, Al-Mutamid quería forjar una alianza, sellar una amistad con su vecino valedor, su vecino castellano. Alfonso VI no se negó, porque en la dote de Zaida iba un buen número de ciudades, entre ellas Uclés, Cuenca, Sagrajas, lo que se llamó posteriormente la dote de la mora Zaida. A Zaida, por supuesto, no se la consultó. Con 12 años no se la podía consultar. Pero esperó anhelante su destino. Había sido educada para ello. Alfonso VI, como digo, no rechazó la oferta de compromiso promulgada desde Sevilla, pero le dijo a su amigo musulmán que tendría que esperar un poquito porque él estaba casado ya. Estaba casado con Inés de Aquitania. Aunque eso sí, le dijo Al-Mutamid, no desesperes porque la fragilidad de mi esposa es de tal magnitud que muy pronto enviudaré. En consecuencia, ese matrimonio quedó en stand-by, quedó a la espera. Pero Alfonso VI no terminaba de dar el visto bueno a ese futuro matrimonio con la musulmana. Hubiese sido un matrimonio mixto, un matrimonio mestizo. Pero no llegaba. Como decíamos antes, la orden de Cluny, una orden religiosa de importancia magna, una orden religiosa que estaba muy en boga en aquel momento, en aquel siglo XI, y que dominaba el destino de muchas cortes cristianas en Europa, se percató del hecho, se enteró de la noticia y envió a un delegado, al que sería posteriormente San Hugo, y lo envió para convencer a Alfonso VI que su destino no estaba mirando al sur de la península ibérica, sino más bien hacia Europa. Y le ofreció matrimonio a una noble borgoñesa, a Constanza. Alfonso VI, siempre precavido y siempre deseando quedar bien con la Iglesia Católica y con el poder aristocrático, accedió a ese matrimonio. Era un hombre muy fogoso y había tenido ya algún hijo natural, alguna hija natural en otras tantas relaciones. Y se casó
se casó con Constanza de Borgoña y después con Berta, y los años seguían pasando. Zaida estaba desesperada. Su amado Alfonso VI, porque ya lo amaba, las noticias circulaban sobre la semblanza y el porte del buen rey castellano, pues no sabía qué hacer, y en 1091 llegó la oportunidad del encuentro. Los almorávides amenazaban muy seriamente a los reinos de Taifas, y Al-Mutamid envió como embajadora a su hija Zaida para hablar con Alfonso VI, y de una vez por todas ratificar la unión, o por lo menos que el rey castellano enviara ayuda militar a los musulmanes de Sevilla. Zaida llegó a la corte castellana, vio a Alfonso VI, este también la vio a ella, y los dos quedaron prendados, absolutamente enamorados. Alfonso VI envió ayuda al rey musulmán de Sevilla, pero ya fue imposible. Los almorávides habían tomado la ciudad, habían capturado a la familia real y la habían enviado al norte de África. Por tanto, Zaida quedó sola, desamparada, solo bajo la protección de Alfonso VI, que eso sí, ya por entonces estaba muy convencido de su amor hacia la musulmana. Y tan convencido estaba que en 1094 nació Sancho, hijo natural de Alfonso VI, el único varón que había tenido hasta entonces, y ese único varón se lo había dado una mora, una musulmana de Sevilla, bellísima, bellísima como pocas. En consecuencia, Zaida se convirtió en la barragana, en la favorita de Alfonso VI. Este seguía casado con Berta, pero, eso sí, con Zaida a la espera. Finalmente, la reina Berta, también frágil como las anteriores, falleció en 1099, el mismo año en que lo hizo don Rodrigo Díaz de Vivar en Valencia. Y ahí sí que nadie pudo aconsejar, nadie pudo asesorar al enamoradísimo Alfonso VI. Ya en torno a los 60 años, y sabedor que muchos iban a disputar su trono, tras su fallecimiento, tras su muerte, decidió dar vitola de credibilidad al amor a Zaida. Esta se había convertido al catolicismo, bajo el nombre de Isabel, y se casó con ella en el año 1100. Había esperado 22 años Zaida, 22 años, al único amor de su vida, al único hombre de su vida. Pero la espera mereció la pena. Juntos vivieron 7 años de absoluta felicidad. Por desgracia, en 1107, Isabel, Elizabeth Regina, la reina emperatriz de Castilla, falleció con 41 años. Pero quedaba su hijo, su heredero, quedaba el infante don Sancho. Aunque la tristeza también llegó al corazón del rey castellano, porque en 1108 el pequeño infante don Sancho, con unos 14 años de edad, falleció combatiendo en la temible batalla de Uclés, donde los almorávides dieron buena cuenta de 3000 caballeros castellanos. La flor y nata de Castilla murió en Uclés. Un año más tarde, acaso por el dolor, el propio Alfonso VI también fallecía. Pero es una de esas historias hermosas de la Edad Media, un matrimonio mestizo, y ese hijo, el infante don Sancho, por cuyas venas circuló sangre real de dos mundos muy distintos, pero eso sí, condenados a entenderse.